Dios le bendiga a todos. Gracias por sintonizar su programa Una voz que clama en el desierto con visión de águila. No te olvides suscribirte y darle a la campanita. Dios se le bendiga, Dios se le guarde. Le habla el pastor Henry Presinar y hoy junto al pastor Ramón de la Cruz Disla nos está acompañando en el programa Una voz que clama en el desierto con visión de águila. Y hoy el tema principal será el pastorado. Pastor, de acuerdo al tema que vamos a traer hoy acerca del pastorado, quiero hacerle la primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿qué es un pastor? Un pastor es un líder, un guardián, un obrero, un servidor. Excelente, pastor. Ahora, segunda pregunta que le tenemos ahora: ¿qué característica debe tener un pastor? Un pastor debe tener 4 características: como serpiente, como paloma, como buey y como león. Pastor, ¿por qué debe tener la característica de una serpiente? Sabe que la serpiente es un animal bien astuto. Entonces con astucia engañó a Eva. Pero ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que el pastor debe ser astuto para cuando vea que el lobo viene a comerse una oveja. Entonces el pastor ahí debe tener la astucia, cómo defender la oveja. Wow, ok, tremendo, tremendo. ¿Y por qué de una paloma, pastor? Porque realmente la paloma, así como es símbolo del Espíritu Santo, se ha tomado porque el Espíritu Santo es manso. Y la paloma es mansa. Entonces el pastor tiene que ser manso y humilde también, así como lo fue Cristo. Ok. ¿Y por qué, pastor, tiene que tener la característica de un buey? Sucede que el buey está para llevar carga, para cargar. En aquellos años atrás lo usaban para cargar caña, para el ingenio. Entonces el buey es quien se encarga de jalar la carreta. Ahora, ¿qué diríamos con el pastor? Que el pastor tiene que aceptar que todos los hermanos se monten en una carreta y él tenga que jalarlo. No, no estamos diciendo eso. Okay. Sino que los hermanos que tienen algunos inconvenientes siempre se presentan. Entonces el pastor debe prestar atención y buscar la forma cómo ayudar a ese hermano, aún con su propia carga que Dios le ha puesto a él. Entendemos. Y por último, pastor, ¿por qué de un león? El león representa el protector de la manada. Entonces, si el león se descuida, puede venir otro animal fuerte o tan fuerte como el león, y entonces la manada puede destruirla. Pero para eso está el león, que es el protector de la manada. Y el pastor debe tener esas cualidades de velar y observar y estar dispuesto para defender las ovejas, y hasta si fuera necesario dar la vida por ella, también darla como Cristo la dio por nosotros. Amén, tremenda enseñanza. Alex, ¿cuáles cualidades debe tener un pastor? El pastor, las cualidades que tiene que tener es, por ejemplo, que el pastor debe entender que las ovejas que el Señor ha puesto bajo sus hombros, él debe tratarla en una forma como si fuera él un padre de familia. Siempre los padres de familia cuidan a sus hijos, los protegen, le dan alimento y lo cuidan y hasta el final. Wow, tremendo. Entonces, esas son las cualidades, las 4 cualidades que debe tener un pastor. Número 1, estuvimos hablando acerca que es la serpiente. Tiene que ser astuto. Número 2, como una paloma. Tiene que ser manso. Y número 3, como un buey. Que el buey, usted hablaba acerca de que él cargaba en aquel tiempo caña.
Y número 4, el final es el del león, que guarda y cuida la manada y hasta si tiene que entregar su vida, la entrega. Esas son 4 características que tiene que tener un pastor hoy en día. Y algo más. Y algo más. Tremendo, tremendo. Ahora, pastor, usted que sabe, a algunos de nosotros, muchas veces decimos mi iglesia, mis miembros. ¿Qué usted puede aportar acerca de esas palabras que muchas veces nosotros decimos? Entonces, ¿estará correcta esa palabra en nuestras bocas? ¿Estará correcta nosotros decirle de esa manera que mi iglesia, mi pastor, mi miembro? No la considero correcta. ¿Por qué usted no la considera correcta, pastor? Porque cuando Cristo le habló a Pedro en Juan capítulo 21, Sí. le estuvo diciendo, Pedro, hijo de Jonás, entonces, ¿me ama? Y volvió y le repitió, Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entonces le contestó, Señor, tú lo sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahí tenemos claro que las ovejas no son de ningún pastor, porque le hubiese dicho a Pedro, apacienta tus ovejas. Sí, no, él le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, que las ovejas son del Señor. Amén, amén, tremendo, tremendo. Entonces nosotros como pastores debemos entender que las ovejas no son nuestras, sino que son de Jesús, del buen pastor, del único pastor de todos. Sí, exactamente. Por ejemplo, es un error cuando uno dice mis ovejas. Es un error. A veces lo decimos porque quizás desde tiempo atrás vienen oyendo mi iglesia, mis ovejas. Entonces, con eso se han quedado y han venido siguiendo la misma palabra y no sabiendo que es un error, que están cometiendo es un error. Las ovejas no son de ningún pastor, sino que son del Señor, todas. Tremendo, tremendo. No, y de acuerdo a esto, hay muchos pastores que dicen mi oveja, mi iglesia, y se han armado hasta controversias, hasta pleitos entre pastores, han provocado división entre ambos. ¿Usted cree que es correcto que haya división entre un pastor y otro pastor? No es correcto. Si nos vamos a Juan 17, versículo 21, dice que Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. Estaba hablando de las ovejas, pero en primer lugar está el pastor. El pastor no puede andar dividido, sino al contrario, el pastor tiene que estar dispuesto para ayudar a otro pastor en caso que necesite su ayuda. Y el pastor cuando ore debe orar siempre por el otro pastor para que Dios lo bendiga. Si así no lo hace, está realmente quizá cometiendo ciertos errores un poco fuertes. Pastor, ¿y qué le podría pasar a esos pastores que están cometiendo esos errores, que es lo que estamos hablando hoy en día? Bueno, usted sabe que tenemos que dar cuenta al Señor. Así como el pastor tiene que dar cuenta por las ovejas que fueron puestas en su mano, también ellos tienen que dar cuenta cómo anduvieron con los demás compañeros. Así es. Porque Él dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Si así no es, entonces el asunto camina mal. Tremendo, tremendo. Cuidado, pastor, con creer que tu pastor vecino es tu enemigo. Así no debería ser. Si no, sería su mejor amigo. Tremendo, tremendo, pastor. Imagínese nosotros allá arriba diciéndole, ovejas, vengan acá. Tremendo. Varios pastores diciendo, ovejas, vengan acá, ustedes son mías. ¿Qué usted piensa de eso, pastor? Bueno, por ejemplo, que cada pastor dijera,
las ovejas que yo tenía allá en tal país, en tal sitio, en tal iglesia, nombre tal, aquí vengan el grupo mío. Entonces diga el otro pastor, y el grupo mío, vengan acá también. Y el otro pastor, y el grupo mío, vengan acá. Y el grupo mío, entonces vengan acá, y así comiencen a llamarse. Entonces, ¿qué le diría el Señor? ¿Qué sería el Señor? Wow. Entonces ya Él no es el pastor. Así es. Tú seguirás siendo el pastor de grupo en grupo. Wow. Es decir, de cada grupo tendrá un pastor. Pero no es así. Solo habrá un solo pastor y un solo rebaño. Amén. Eso debemos entenderlo. Por la cual tenemos que andar unidos, juntos como hermanos. Porque allá no vamos a estar divididos como estamos aquí aparentemente. Sino allá seremos uno solo. Un solo pastor, que es Cristo, y un solo rebaño, que son todas las ovejas de todas las iglesias. Y de toda parte del mundo. Parte del mundo. Eso va a ser algo glorioso. Pero nosotros como pastores debemos entender estas cosas. Porque por estas cosas hay pleito, hay contienda. Pero ya gracias le damos al Señor a través de esta enseñanza que usted nos está dando. Y a las personas que nos van a ver. Dios va a utilizar este video para cambiar su mentalidad. Para que no piensen como tal vez están pensando ahora, que se creen que las ovejas son de ellos. Donde Dios le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Nosotros tenemos que entender que el pastor debe entender que la oveja es de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Amén. Amén. Así Aleluya. es. Si así lo creemos, así será. Daremos buena cuenta. Amén. Ahora, pastor, recuérdate que las ovejas no son tuyas, son del Señor. Así es. Ahora, ¿qué tú le enseñaste a las ovejas? Le enseñaste algo para sacarle beneficio para tu propio provecho. Bueno, o le enseñaste para que Cristo sea glorificado. Aleluya. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Wow, tremendo. Entonces ahí entra, pastor, me acuerdo un punto que habla acerca del buen pastor y del pastor asalariado. ¿Qué usted me puede decir de eso, pastor? Wow. Tremendo, tremendo. No, me gusta. ¿Qué usted nos puede enseñar acerca del buen pastor y el pastor asalariado? Sucede una cosa, que hablarse del pastor asalariado, muchas gentes lo confunden. Wow. Porque hay lugares como en Estados Unidos que el pastor le dan un sueldo. Sí, sí. Si la iglesia recoge, por ejemplo, junta unos $10,000, al pastor le pueden dar $4,000 o $5,000 de acuerdo a la necesidad. Excelente, excelente. Entonces se lo dan mensualmente para que él supla su necesidad. Así es. Y sucede que al darle ese sueldo, ya entonces un salario. Pero eso no es lo que la palabra nos dice, que es el pastor asalariado. Ok. El pastor asalariado nos quiere decir es que ese pastor está en una iglesia y allí en la iglesia comienza a buscar la forma como adquirir fondo y que entre en fondo y más fondo. Entonces los hermanos que tienen más posibilidad, esos hermanos son intocables. Wow. Aquellos que no pueden aportar mucho, cuando viene a ver el pastor, hasta lo trata como algo sencillo. Wow, wow. Aleluya. Entonces, cuando el pastor es así, que observa a los que son de buena entrada, esos hermanos tienen buenas oportunidades, o todas las oportunidades, y son personas que son intocables. Wow, tremendo. Cuando es así,
lo que le interesa entonces es la entrada, y a eso se llama el salario, porque lo que le interesa es el dinero. El dinero no lo vea. Entonces, Wow. él comienza a conseguir dinero y va tomando todas las ofrendas, los diezmos, entonces comienza a acumular hasta hacer cuenta kilométrica, Wow. pero hacerla a su nombre. Entonces es mejor que cada iglesia, de acuerdo a la posibilidad que aquel pastor tenga, pues le dé un salario, porque muchas veces no entra lo suficiente. Entonces el concilio tiene que velar por ese pastor, y lo que le falte, entonces el concilio debe ayudarlo para terminar de suplirle, para que ese pastor no tenga que abandonar. Tremendo, tremendo, tremendo. Y hemos escuchado muchos casos, pastor, acerca de un pastor asalariado, pero ya gracias a esta enseñanza nosotros podemos ver cuál es un pastor asalariado y cuál no es un pastor asalariado, de acuerdo a la enseñanza que usted nos está enseñando. Ahora, ¿qué usted nos puede hablar acerca de un buen pastor? ¿Qué debe? Sí. ¿Cuáles son las características de un buen pastor? Sí, nos dice en San Juan, capítulo 10, nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es. Cuando el pastor realmente no anda detrás de la lana, porque hay pastores, como acabé de decir, que son asalariados. Ese pastor lo que le interesa son las entradas. Wow. Y hay que tener mucho cuidado, porque al Señor le vamos a dar cuenta un día. Wow. Recuérdese que aunque usted haya perdido la fe o no cree que tiene que darle cuenta al Señor de lo que usted hizo en la iglesia que Él le puso a usted a ministrar, porque usted es un administrador de la iglesia, simplemente, Sí. no más. Wow. Entonces, si usted estuvo trabajando por la lana, esa cuenta usted se la va a dar al Señor. Más el buen pastor, cuando está trabajando en una iglesia como pastor, no se fija quién aporta más en la congregación, no se fija el que aporta menos, sino que también observa el que nada tiene que aportar. Así es. A ese también tiene que amarlo, Así es. tiene que luchar. Así es. Y hay en ocasiones hermanos que no tienen parte económica, Claro, porque así son es. pobres. Exacto. Y cuando tienen necesidad, el buen pastor lo muestra cuando aquel hermano que ve que le hace falta el pan para darle a sus hijos, de acuerdo a lo que él tenga, él, aunque sea por detrás sin que nadie se dé cuenta, se mete la mano al bolsillo y le dice: hermano, tenga, vaya, cocínele a sus hijos. Ese es el buen pastor. Entonces, el pastor asalariado es diferente. Se le importa que los hermanos estén pasando necesidades, a veces de mucha urgencia. Wow. Y prácticamente, pues, como a él no le importa, sino que él es asalariado, lo que le interesa es el salario. Es diferente al pastor, que es el buen pastor, que vela por las ovejas. Wow. Ve por ella y le da el pan a su tiempo, le da el alimento que realmente la oveja necesita. Pero el pastor asalariado es todo lo contrario. Aunque ve el lobo que viene directamente a las ovejas, no importa, él se va y la deja sola y huye. Wow, wow, tremendo. Entonces es como volvemos y repetimos las cualidades y las características que debe tener un pastor, que usted estuvo mencionando al principio. Que un ejemplo, el buen pastor ve a la oveja que se está muriendo, que no le dio el alimento a tiempo, el asalariado la deja morir. Y si ve el lobo que se está acercando, la deja que el lobo se la lleve, se la coma. Entonces,
Es, wow, tremendo, pastor, tremenda enseñanza, tremendo, de verdad que sí. Y Dios ha sido bueno, porque yo sé que con esta enseñanza va a ministrar a muchas personas, va a ministrar a muchos pastores que lo necesitan, y yo sé que Dios se va a seguir glorificando. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta aquí nos ha ayudado al Señor. Estas eran las preguntas que teníamos para el pastor. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros en su canal, Una Voz que Clama en el Desierto, con visión de águila. Gracias por sintonizarnos. No te olvides suscribirte a este canal, Una Voz que Clama en el Desierto, con visión de águila. Dios te bendiga.